con Anabel Morales, licenciada en Física de la Universidad de Valencia, investigadora del Instituto de Física Corpuscular, que actualmente lidera el proyecto MEINTER. Buenos días, Anabel. Hola, buenos días. Es un placer tenerte con nosotras. Y cuéntanos un poco de en qué se basa este proyecto. Bueno, pues este proyecto lo que pretende es visibilizar a las mujeres científicas que han sido víctimas del efecto Matilda y pretende hacerlo pues a través del hilo argumental que es la figura de Lise Meitner. Lise Meitner, no sé si la conoces, ¿verdad? Pero bueno, te lo cuento brevemente. Lise Meitner descubrió la fisión nuclear junto a Otto Hahn. La cuestión es que cuando este descubrimiento marcó un antes y un después en la historia de la física nuclear y también a nivel social, político, económico tuvo un impacto fortísimo. La fisión nuclear es el principio físico en el que se basan aplicaciones como las bombas nucleares que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial, pero también la energía nuclear, la explotación de la energía nuclear. Entonces fue un descubrimiento realmente significativo no solo en la comprensión de cómo se comporta la materia a nivel microscópico, sino también a nivel pues de progreso científico y tecnológico, tanto usado positivamente como negativamente. Este hallazgo fue reconocido pues, al señor que participaba en el equipo, pero no a la señora que participaba en él, y las razones por las que no se le concedieron a ella estos reconocimientos, que es el premio Nobel, el fundamental, pues son más que cuestionables, ¿no? Y es un poco lo que intentamos, que se visibilice que a lo largo de la historia, de manera injusta, a las mujeres no se les han reconocido sus contribuciones al progreso científico como se les reconoce a los hombres. A pesar de que ya sea el hilo argumental, lo que queremos también es dar a conocer a todas, porque no hubo una, no hubo dos, no hubo 10, hubo muchísimas mujeres que se dedicaron al campo de la radiactividad porque era una ciencia emergente a comienzos del siglo XX y coincidió justamente con la época en la que también estaban entrando las mujeres en las universidades y muchas decidieron dedicarse a esto. Entonces lo que pretendemos con Proyecto Meitner es dar a conocerlas a todas, no solamente a Lise Meitner. Muy bien. ¿Y qué actividades e iniciativas incluye este proyecto? Pues mira, tenemos 3 patas fundamentales, ¿vale? La primera es el teatro, la obra de teatro de Proyecto Meitner, que está escrita por Robert Mark Friedman, que es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Oslo y también dramaturgo, y que ya sabíamos a priori que había tenido un gran éxito en muchos otros países. Luego, con motivo del estreno de la obra aquí en España, organizamos unas jornadas de ciencia y género centradas en las pioneras de la radiactividad, en las que también intentábamos jugar como juega la obra, ¿no? Porque la obra es un poco como Copenhagen. Lo que hace es evocar a los fantasmas de Meitner, Hahn y Sigvan del pasado y les hace venir al presente para que vean lo que la historia de la ciencia ha contado de ellos y ellos empiezan a reflexionar sobre lo que pasó y sobre cómo se les ve. Pues nosotras hemos intentado hacer lo mismo, es decir, traer a las pioneras, pero también comparar con la situación actual de la mujer en ciencia. Y esto lo hemos hecho a través de las jornadas, que las tuvimos en marzo aquí en la Universidad de Valencia, y la verdad es que fueron un éxito que nos encantó. La verdad es que estuvimos súper felices de ver que a la gente le podía interesar tanto este tema. Y luego tenemos otra tercera pata, que es el concurso, Expresarte con Ciencia. Este concurso está todavía activo y va dirigido al alumnado de secundaria y de ciclos formativos. Básicamente lo que queremos es que se expresen. Queremos derrocar al mismo tiempo que integramos a la mujer en ciencia, queremos integrarla plenamente, queremos derrocar esa visión dicotómica que existe de ciencias y humanidades, ciencias y artes, tipo, no, las unas no se hablan con las otras. Eso no es cierto, no era así en el pasado y tenemos que intentar recuperar la unión. Entonces, vamos a dar a conocer a las pioneras al alumnado y vamos a hacerlo a través de su propia expresión personal, que se expresen como quieran, como mejor puedan y donde encuentren ellos su vocación y su talento. Entonces la idea es que hagan un tipo de trabajo artístico que puede ser en 3 formatos, puede ser vídeo, puede ser texto o puede ser imagen, contando algo de alguna pionera que les haya impresionado, sorprendido o cómo ven ellos simplemente el trabajo que realizó esa pionera. Claro, la idea de vídeo, texto o imagen no es, aparte de por el tema COVID, evidentemente, que no podemos trasegar material y tal, pues se debe a que así abrimos la puerta. No decimos que tenga que ser poesía, no decimos que tenga que ser... Va limitado en espacio, claro, ¿vale? Pero si alguien quiere hacer
cantar, si alguien quiere tocar el piano, si alguien quiere hacer una coreografía, tienen plena libertad, pueden hacer lo que quieran. Muy bien. ¿Y cómo pueden participar? ¿A través de vuestra página web? Sí, están las bases y todo esto está explicado en la página web. Tenemos una sección que es concurso dentro de la parte de actividades y ahí están las bases escritas. Y antes comentabas que durante los días 11 y 14 de marzo se realizaron varias representaciones teatrales que estaban dirigidas al alumnado de secundaria y también a un público general. Y desde IFIC, ¿qué legado queréis dejar con esta obra? Hombre, pues como legado queremos que Lise Meitner pase a la cultura popular. Queremos que forme parte de la cultura popular. Y yo no sé con quién lo discutía el otro día, que decía, es que no forma parte de la cultura general. Yo hace unos meses, creo que era verano, no suelo ver mucho el pasapalabra, pero dio la casualidad que estaba viendo El Rosco. Y va y sale con la M, mujer que codescubrió la fisión nuclear. No, creo que no decía codescubrió, creo que decía que explicó la fisión nuclear. Meitner. Y el chico que estaba era un chico que llevaba pero meses en el programa, de estos que tienen una cultura general que te mueres, y no fue capaz de decir el apellido, dijo, lo siento, no la conocía. Y yo me quedé muy chafada. Y nos pasa mucho también cuando vamos a institutos, que vamos a dar charlas a alumnado de secundaria, que cuando hablas con el profesor y le dices, oye, que tenemos un proyecto que se llama Proyecto Meitner, y te dicen, ¿y eso qué es? Y dices, ¿no conoces a Lise Meitner? No. Y dices, pues es que eso es un indicador, son claros indicadores de que no forma parte de la cultura popular. Queremos que estas mujeres estén en la cultura popular como lo está Albert Einstein, como lo está Niels Bohr y como están tantos otros varones que sí forman parte de ella. ¿Y por qué decidisteis potenciar a través de estas artes escénicas la bibliografía de una gran científica como Lise? Pues por esta razón, y luego también, bueno, aparte de eso, Lise Meitner es que es muy particular. Yo creo que aparte de que realizó uno de los hallazgos más importantes del siglo XX, también tuvo una vida que fue muy complicada y que fue una vida quisieron grabarla en Hollywood. Es decir, tú también cuando pretendes atraer al público general, que es un público que suele estar distanciado de la actividad científica, que en cuanto les dices que algo tiene o está relacionado con la ciencia, a lo mejor son más reticentes, pues siempre tratas de buscar humanizar a esa persona científica y de paso ya derrocar estereotipos que se tienen sobre la ciencia. Yo creo que Lise Meitner es un personaje, es el personaje adecuado para conseguir esto. Y bueno, comentabas también, volviendo a hablar sobre la obra que se llevaba a cabo durante estos días, después de la función sí que realizasteis, creo que un coloquio en el que participaste durante la sesión matutina y por la tarde. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué tal? Pues yo creo que fue una experiencia maravillosa. Muchas veces planteáis, tú también preguntas que no te esperas. Entonces, yo creo que nos sirven también para reflexionar, ¿no? Porque amplías también tu campo, la perspectiva que tú misma tienes del proyecto cambia cuando la gente te plantea sus propias preguntas y creo que enriquece muchísimo tanto a la persona que viene como al que está ahí arriba en el coloquio, porque muchas veces son preguntas que ni nos hemos planteado nosotros. Entonces, yo quiero reflexionar muchísimo, repensarlo todo y plantear pues también incluso nuevas direcciones para el propio proyecto. Es que es enriquecedor realmente. Qué bien. Y bueno, ya centrándonos un poco en las personas matriculadas en las carreras STEM, tan solo vemos que el 35% son mujeres. Sí que es verdad que dependiendo un poco de la carrera pueden aumentar o disminuir las cifras. Pero ¿realmente consideras que en la actualidad hay un desconocimiento general sobre este tipo de carreras? General. Yo no creo que haya un desconocimiento general, lo que creo es que hay una ignorancia del sesgo de género. Más que una ignorancia, un negacionismo del sesgo de género, porque muchas veces cuando protestas y dices, bueno, es que las que ahora se llaman ciencias duras, es que no hay casi mujeres, vamos a fomentar que entren. Una de las críticas más fuertes que recibe este argumento es, uy, ¿y por qué no protestas cuando es el 80% de mujeres las que están en otra carrera? Y dices, bueno, es que haya un 80% de mujeres que entran a carreras relacionadas con cuidados o con aspectos que normalmente se asocian al género femenino y otro 20% en otras carreras que debería haber más, es una muestra de una desigualdad social, independientemente de que sea positivo o negativo, muestra de desigualdad social. Entonces, como en la sociedad no estamos distribuidos así, porque estamos distribuidos al 50-50, si no hubiera sesgos de género, lo lógico sería que hubiera un 50 por 50 de manera natural. Si la gente eligiera realmente
libremente, como argumentan algunas personas, lo lógico es que tuviéramos la misma distribución que tenemos en la sociedad. Esa distribución no está y se da por una serie de factores sociales, que todos sabemos cuáles son. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues a corto y medio plazo la principal consecuencia que se ve es que a día de hoy, estando como estamos en una sociedad que es el desarrollo, viene marcado por el desarrollo científico y tecnológico, los puestos de trabajo que va a haber en el futuro van a estar relacionados con carreras científico-técnicas, ¿vale? Incluso cualquier otro tipo de profesión va a tener una fuerte componente de desarrollo tecnológico. Es necesario que las mujeres participemos de ese desarrollo tecnológico y lo conozcamos, y estemos en esos trabajos. Y el problema que nos vemos venir es que está bajando cada vez más y más preocupantemente el número de mujeres que se matriculan en esas carreras. Lo que quiere decir que si va a haber una diferencia económica entre un tipo de carrera y la otra, a las que va a afectar fundamentalmente va a ser a nosotras, y es lo que no queremos que suceda. ¿Y crees que el apoyo de instituciones o institutos como los vuestros son fundamentales para dar esta visibilidad? Es fundamental. Es fundamental. El primer paso para intentar corregir una desigualdad es darse cuenta de que esa desigualdad está presente. Porque si el negacionismo pasa lo que con el cambio climático, es exactamente igual. Si lo niegas nunca lo vas a corregir porque no vas a actuar, y para corregir estas cosas hay que actuar. Eso es. ¿Y crees que entonces que queda mucho camino, mucha labor de divulgación por delante? Sí, creo que queda trabajo por hacer. Hay que seguir siendo pesadas. Pero bueno, gracias a iniciativas como la vuestra, yo creo que poquito a poco se irá consiguiendo, y sobre todo siendo la sociedad consciente de ello. Eso es lo que esperamos, y ese es uno de los principales objetivos de nuestro proyecto, conseguirlo. Bueno, y ahora ya me gustaría que lanzaras un mensaje un poco inspirador para las futuras profesionales que te están escuchando o la que dentro de unos años quizá lo hagan. Pues mira, yo les diría que querer es poder y que soñar es realizar. Entonces son las nuevas generaciones las que tienen que pegar un cambio fuerte. Que ahora la situación esté revertida y que ahora el mundo de las STEM sea algo hostil para las mujeres no quiere decir que en el futuro tenga que ser igual. Hay que seguir empujando y así es como se hará el cambio. Pues nada, muchísimas gracias, Anabel, y muchísima suerte con vuestro proyecto. Pues muchísimas gracias a ti.